Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Historia de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. El milagro de la carretera. En el año 1628, Antonio Farías de Sá, hacendado portugués que habitaba en Sumampa, jurisdicción de Córdoba de Tucumán, actualmente Santiago del Estero, encargó a un amigo y compatriota que le enviara desde Brasil una imagen de la Inmaculada Concepción para colocar en la capilla que estaba construyendo en su hacienda. En respuesta, su amigo le envió no una, sino dos imágenes de la Virgen, la que le había pedido, es decir, la Inmaculada Concepción, y otra de la maternidad con el niño Jesús en brazos. Al llegar a Buenos Aires en mayo de 1630, ambas imágenes en sus respectivos cajones fueron colocadas en una carreta junto con otros paquetes que debían ser entregados, y comenzaron el largo viaje hasta su destino, más de 900 kilómetros hacia el noroeste. Después de 3 días de viaje, la carreta se incorporó a una caravana que al llegar a la vera del río Luján se detuvo a descansar durante la noche en el paraje de Celaya, a 50 kilómetros de la actual ciudad de Luján, en una hacienda conocida como Estancia de Rosendo, perteneciente a don Rosendo de Trigueros. Al día siguiente, para sorpresa de los transportistas, al querer reemprender el viaje, los bueyes no lograron hacer avanzar la carreta. No lograron hacerlo cuando comenzaron a bajar la mercadería y tampoco lo consiguieron colocando más bueyes. Los pequeños cajones con las imágenes estaban guardados al fondo. Entre muchos intentos y pruebas, finalmente descubrieron que la carreta avanzaba solamente cuando bajaban uno de los cajones. En cambio, si lo dejaban arriba, la fuerza de los animales no lograba mover la carreta ni un centímetro. Los carreteros se dieron cuenta de que lo que allí ocurría era singular. Al abrir el cajón que no podía ser transportado, encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción. Considerándolo providencial, los hombres interpretaron que la Virgen quería quedarse en aquel lugar y decidieron entonces llevarla a la casa de la estancia, que era el lugar más cercano, y dejarla allí. La familia la recibió con mucha emoción y la colocaron en su casa. Pero la voz del milagro ocurrido a orillas del río Luján corrió por Buenos Aires y la gente comenzó a acercarse al lugar para ver la imagen. Así fue como don Rosendo decidió construir una capilla para ella entre los pajonales de la Pampa. En este lugar permaneció la Virgen Morenita, como se la llamó cariñosamente, desde 1630 hasta 1674. La otra imagen de la Virgen con el niño en brazos llegó a destino, y en 1670 se le construyó un santuario donde se la venera bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. El negrito Manuel. Junto a ella se quiso quedar un joven de origen africano que había sido vendido como esclavo en Brasil. Manuel llegó al Río de la Plata con 20 años, viajando en la misma embarcación que la milagrosa imagen, y por voluntad de Dios presenció el milagro de la carreta. Impactado por lo que había visto, decidió quedarse a su servicio, consagrando su vida al cuidado de la Virgencita. Según la tradición, el negrito Manuel, que así lo llamaban, curaba a los enfermos con el sebo de las velas de la capilla, y mostraba también a los peregrinos que iban a visitar a la Virgen los abrojos que recogía de su manto. Aparentemente, ella salía por la noche a visitar a los afligidos y por la mañana
él la encontraba con el manto lleno de abrojos. Él se los quitaba y los guardaba, y con ellos hacía también infusiones que probaron ser milagrosas. Al fallecer don Rosendo, el lugar cayó en el abandono, pero el negrito Manuel siguió fiel al servicio de Nuestra Señora, ocupándose de la ermita y de los peregrinos. Fue entonces que doña Ana Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira, que poseía gran cantidad de tierras en esa zona del río, quiso llevar la imagen a su casa, donde tenía pensado construirle una capilla donde seguiría recibiendo a los peregrinos. Habló entonces con Juan de Oramas, administrador de los bienes de don Rosendo, y éste se la cedió a cambio de un importe. Doña Ana se la llevó a su casa y la colocó en su oratorio, pero al día siguiente, cuando quiso rezarle, descubrió con desazón que la Virgen no estaba donde la había puesto. Tras mucho buscarla, la encontraron en su antigua capillita, el lugar del milagro, junto al negrito Manuel, a quien no se le había permitido acompañar a la Virgen a su nueva morada. En un principio se pensó que era él quien la estaba hurtando y se lo ató con una estaca al suelo. Pero aunque doña Matos se volvía a llevar la imagen a su casa, la Virgen desaparecía nuevamente y la volvían a encontrar en la ermita de la estancia de don Rosendo. Sin saber qué hacer, la señora consultó con las autoridades eclesiásticas y civiles, quienes viajaron al lugar para examinar la cuestión y tras considerarlo milagroso, decidieron volver a trasladarla, pero esta vez en solemne peregrinación y en compañía de su querido hijo, el negrito Manuel. Una vez hecho esto, la Virgen no volvió a desaparecer. Después de estudiar lo sucedido, las autoridades de la iglesia autorizaron oficialmente el culto público a la pura y limpia concepción del río Luján. Doña Ana donó el terreno en el año 1677 y es donde actualmente está ubicada la basílica. Uno de los reconocidos milagros de la Virgen de Luján es la curación del clérigo don Pedro de Montalvo, quien estaba muy enfermo y había sido ya desahuciado por los médicos. Casi moribundo, fue llevado a la capilla en 1648 y el negrito Manuel lo trató con el sebo de la lámpara que ardía en el altar y le dio de beber la infusión hecha con los abrojos del vestido de la Virgen, y el sacerdote don Pedro sanó. Agradecido por la milagrosa curación que la Virgencita le concedió, decidió quedarse allí como primer capellán. La villa de Luján y el templo. A medida que los devotos comenzaban a instalarse en el lugar para estar cerca de la Virgen, el paraje se tornó en aldea al que se le llamó Pueblo de Nuestra Señora de Luján, y fue en 1755 que se le otorgó el título de villa. Con el crecimiento de la devoción a la Virgen y con los milagros que allí ocurrían, el 23 de octubre de 1730, la capilla fue instituida parroquia. Don José de Andújar, cura párroco, junto con el obispo fray Juan de Arregui, quisieron ampliar el templo y se comenzó una construcción que, después de grandes contratiempos, finalmente concluyó. Fue sin embargo don Juan de Lezica y Torrezuri, oriundo de Vizcaya, España, quien estando muy enfermo y siendo sanado milagrosamente por la Virgen, se entregó por entero a la construcción del nuevo templo. Esta obra comenzó en 1754 y se terminó en 1763, año en que los cabildantes de Luján eligieron y juraron a la Virgencita como reina y patrona. En el año 1872, Monseñor Federico Aneiros, arzobispo de Buenos Aires, entregó la custodia del templo a los padres lazaristas de la Congregación de la Misión. El teniente cura Jorge María Salvaire fue herido en un viaje por los indígenas de la zona y, estando al borde de la muerte, prometió a Nuestra Señora de Luján que publicaría sus milagros y engrandecería su iglesia. La Virgencita, aceptando su promesa, lo sanó y el padre Salvaire escribió entonces:
La historia de Nuestra Señora de Luján en 1885. En 1886 fue él quien presentó al Papa León XIII la petición del episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. El pontífice bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad, establecida el sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se llevó a cabo en mayo de 1887. Después, en 1889, fue nombrado cura párroco de Luján y dedicó su vida a levantar la actual gran basílica de estilo gótico, título este que le fue otorgado el 8 de diciembre de 1930 por el Papa Pío XII. La imagen de la Virgencita. La pequeña imagen mide apenas 38 centímetros. Está modelada en arcilla cocida. Es de color moreno. Tiene las manos juntas en oración sobre su pecho y sus pies se apoyan sobre nubes, entre las que se asoma una media luna plateada y 4 cabezas de querubines con sus alitas desplegadas. El vestido que la recubre es blanco y celeste, con bordados dorados y piedras. El padre Salvaire la mandó recubrir con una coraza de plata para evitar su deterioro. También se hicieron moldes para hacer una reproducción que es la que está actualmente en exhibición en el altar mayor. En 1887 el padre colocó la imagen sobre una base de bronce y le colocó una aureola con 12 estrellas y una rayera de estilo gótico con la siguiente inscripción: es la Virgen de Luján la primera fundadora de esta villa. Con estos ornamentos fue coronada con la corona imperial bendecida por el Papa León XIII. El 3 de diciembre de 1871 se llevó a cabo la primera peregrinación general al santuario y desde entonces millones de peregrinos concurren cada año. En 1930, al cumplirse 300 años de su llegada a la Argentina, Monseñor Francisco Alberti, obispo diocesano de La Plata y de Luján, solicitó al Papa Pío XI la declaración oficial de la Virgen de Luján como patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay, y fue así proclamada por bula del pontífice el 8 de septiembre del mismo año. La fiesta de Nuestra Señora de Luján se celebra el 8 de mayo, celebración anual que corresponde al 8 de mayo de 1887, cuando el Papa León XIII celebró la coronación canónica de la imagen. Oración a Nuestra Señora de Luján para pedir la gracia del cielo. Oh Santísima Virgen María, coronada Reina de Luján, Dios me ha criado para la gloria eterna. ¿Quién me diera alas de paloma para volar a esa morada de felicidad? ¿Quién me abriera las puertas del cielo y me ayudara a subir hasta el pie del trono del Altísimo? Conceded, oh Santísima Virgen de Luján, vuestra protección a este siervo vuestro que gime en medio de este valle de lágrimas y solo recibe consuelo celebrando vuestras glorias. Ayudadme a fin de que después de haberos honrado en la tierra, merezca alabaros en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Mater Dei, Mater Spei,